buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo webinar que les vamos a dar. Es un gusto tenerlos, amigos y clientes, todos los que nos acompañan. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Macario Schettino. Muchísimas gracias, Macario. Me presento, soy Gabriel Golzarri, vicepresidente comercial del grupo, y voy a estar aquí llevando la conferencia junto con Macario. Bueno, más bien voy a acompañar a Macario, porque él es el artista de este momento. Macario Schettino, para que los que no lo conozcan, seguramente la mayoría lo conoce, pero rápidamente se los voy a presentar. Macario Schettino es profesor, investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Es ingeniero químico, maestro en economía, doctor en negocios y candidato a doctor en historia. Ha sido directivo en instituciones académicas y medios de comunicación y asesor y consultor para partidos políticos, empresas y gobiernos. Participa en la mesa semanal Dinero y Poder en el Canal 11. Escribe la columna Fuera de la Caja en El Financiero. Publica un podcast con este mismo nombre, Análisis Semanales, en Patreon, y toda su producción puede encontrarse en macario.substack.com. Ha escrito 2 docenas de libros, los más recientes, El fin de la confusión y Economía en un día, ambos con editorial Paidós. El formato, para los que no se han conectado antes con nosotros, va a exponer Macario, nos va a dar un poquito la situación actual a la mitad de este sexenio, qué es lo que falta, un poquito del entorno económico y político, y al final pueden estar, o durante todo la conferencia y el webinar pueden estar poniendo sus preguntas para que al final hagamos un resumen y hagamos preguntas y responderá Macario. Entonces, le cedo la palabra a Macario. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Gabriel, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias a todos los que asistieron a esta transmisión. Como decía Gabriel hace un momento, desde el chat, una vez que acaben de saludarse, ya pueden ir poniendo comentarios, preguntas acerca de lo que voy a platicar, y yo para eso pues me voy a apoyar con una presentación que es esencialmente lo que ustedes van a estar viendo. No me quieren ver a mí, quieren escuchar algunas cosas y sobre todo pues ver los datos que pueda yo presentar y que espero sean de utilidad. Ya llegamos a la mitad del camino. De hecho, ya el señor presidente escribió un libro con ese título, A la mitad del camino, y lo que llevamos hasta ahorita son 2 crisis importantes en esta primera mitad. Una que tiene que ver con decisiones de gobierno, que fue primero, y después la pandemia. Esta segunda prácticamente ha terminado en cuestión económica. El bicho ahí sigue, hay que seguirse cuidando, pero el efecto económico es ya bastante limitado. La gente ya está consumiendo y esto pues ha servido para recuperar una parte de la caída económica, pero la otra parte, la crisis causada por las decisiones de gobierno, esta se ha profundizado, y creo que esto se puede ver muy claramente en una perspectiva de largo plazo como la que están viendo ahorita. Este es el Producto Interno Bruto de México desde el 1980, y esta es la tendencia de largo plazo, un crecimiento anual de 2.4%, no es un crecimiento espectacular, pero ha sido bastante consistente a lo largo de 40 años, hasta 2018. En 2018 pueden ustedes observar cómo dejamos de crecer, y en 2019 y 2020 viene la caída importante por la pandemia. La recuperación, que en la gráfica que están viendo ahorita, pues es una recuperación optimista. Más adelante voy a poner escenarios más concretos. Y para ver lo que ocurrió durante estos 40 años, aquí están nuestras 3 crisis nuestras, las que nosotros solitos hicimos. 1982, 1995 y la reciente por la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México. Y estas son las crisis importadas, las que no son culpa nuestra, pero ocurren. En 86 por la caída del precio internacional del crudo, al inicio de este siglo con la recesión .com, la gran recesión de 2008-2009 y ahora la pandemia.
Nos tocó la mala fortuna de que ahora las dos crisis están una junto a la otra y el golpe es más duro, pero fundamentalmente yo insisto, el problema es el que causa el gobierno, no la pandemia, y esto se ve más claro en esta gráfica. Es más o menos lo mismo que veían antes, un acercamiento para ver el comportamiento reciente, y esta es una estimación que yo hice de qué hubiera pasado si no hubiera habido pandemia. Por eso le llamo contrafactual, lo que no ocurrió, pero pudo haber ocurrido, es esa rayita amarilla. Si no hubiera habido pandemia, estaríamos más o menos igual que como estamos hoy, no habría gran diferencia. El golpe más duro para la economía mexicana no fue el bicho, fue el gobierno, y esto está impidiendo una recuperación consistente. Aquí están los escenarios que se plantean para los próximos años. El escenario naranja es el promedio de las estimaciones de los expertos que nos dicen que este año creceríamos 6, el próximo año 3 y de ahí en adelante 2. Nos moveríamos por la rayita naranja. No veo ninguna razón para creer que esto vaya a ocurrir. Este año podemos crecer 6 sin mucha dificultad porque ya lo llevamos, prácticamente eso es lo que hemos crecido, y si no hacemos nada de aquí a fin de año, pues va a ser 6%, eso está más o menos claro. El asunto es los años que siguen, y para eso no veo cómo vamos a recuperar la dinámica que tuvimos durante todos estos 40 años que ustedes vieron. Creo que muchos de los colegas que se dedican a pronosticar están suponiendo que vamos a regresar a la trayectoria del 2.4%, pero no hay razón para ello. Yo más bien creo que nos moveríamos por la raya amarilla, este año crecer 6%, el próximo tal vez 2%, y de ahí en adelante 1%. Y si no tenemos suerte y este año se nos complica algo, pues entonces podríamos ser un poquito peor en este año, y de ahí en adelante pues sería la trayectoria roja. Entonces entre amarillo y rojo es donde yo me ubico, pero insisto, la mayor parte, la mediana de las estimaciones está sobre la rayita naranja para que ustedes pues consideren eso en sus análisis. Nuestro problema es un problema muy simple, es el gobierno. El gobierno ha tomado decisiones que ahuyentan la inversión. Todos ustedes las conocen, pongo una breve muestra de esas decisiones: la cancelación del aeropuerto, de la cervecería de Mexicali, el problema con Braskem, que aparentemente hoy empieza a resolverse, sobre todo porque Pemex está en problemas muy serios de abastecimiento de etano, entonces pues ya no le quedó más que ponerse de acuerdo con Braskem. Lo que están intentando hacer en materia del mercado eléctrico, la cancelación de permisos para instalar gasolineras y centrales de acopiamiento, el padrón de biométricos para los celulares, la presión sobre la Suprema Corte de Justicia, es una lista que podría ser interminable realmente, de decisiones que nos han ido costando en términos del comportamiento de la economía. Y nos cuestan porque golpean la inversión, y esto se ve muy claro en esta gráfica. Este es el índice de la inversión en México, inversión fija bruta, vale 100 puntos para el promedio de 2013, y como pueden ustedes ver con toda claridad, pues estamos en una situación bastante seria, y no es algo que haya ocurrido así de golpe, es un asunto que resulta de decisiones de gobierno nuevamente. En 2018 el valor promedio de este indicador era 108.5 unidades. 6 meses antes de que empezara la pandemia ya estábamos en 100 puntos. Ya habíamos perdido 8,5%, 9% de lo que teníamos, y a partir de ahí con la pandemia hay una gran caída, pero pues la recuperación no puede ser mayor porque la tendencia que nos había dejado el gobierno era sumamente negativa. Esto pues contrasta con lo ocurrido en los sexenios de Vicente Fox o Felipe Calderón, incluso en el de Peña Nieto, en el que el crecimiento de la inversión es menor, pero sigue existiendo. En este sexenio el comportamiento es totalmente negativo. Entonces, esta caída en la inversión lo que provoca pues es que estemos en una situación muy seria. El nivel de la inversión que tenemos hoy en México es el que había en 2007. Son 14 años perdidos. Y si no hay inversión, no puede haber crecimiento económico, ni hoy ni en el futuro, sobre todo, porque la inversión es por encima de cualquier otra cosa, la capacidad de poder crecer más hacia adelante. Entonces, este año crecemos, de eso no tengan duda, como dicen los economistas, hasta los gatos muertos rebotan, entonces por eso ni se preocupen, pero de ahí en adelante la cosa sí se complica. Crecer más, hacerlo de forma consistente, implicaría
corregir lo que estamos haciendo mal, hacer cosas diferentes a las que hemos hecho. Y esto fundamentalmente tiene que ver con detener la concentración de poder en el presidente de la República. Este es nuestro problema fundamental. Esto no es un problema nada más de México o nada más del señor López Obrador, es un problema que ha ocurrido en todas partes todo el tiempo. Cuando uno concentra todo el poder en una persona, esta persona empieza a tomar decisiones que no tienen que ver con la actividad económica o el bienestar de la población. Su máxima preocupación es no perder el poder. Entonces, en el momento que se concentra el poder, quien lo tiene va a tratar de evitar perderlo, porque sabe que si lo pierde, muy probablemente perderá también la vida. Entonces, estos poderes concentrados en una sola persona se convierten en una situación muy negativa para el comportamiento económico. No solo eso, el que tiene el poder se da cuenta que con el poder vienen las rentas. Y esto se ve muy claramente en esta imagen que nos mandó el señor presidente cuando se compuso del COVID, lo cual nos da gusto sin duda, pero me parece que esto ilustra perfectamente lo que está ocurriendo. Ya se dio cuenta que puede vivir como emperador en un palacio virreinal y obviamente no quiere perder eso, no tiene ninguna gana de regresarse a vivir como vivía antes. Y este fenómeno no solamente aplica a él, aplica a todos los políticos, porque a partir de este momento todos los incentivos en la política se mueven en la dirección de sustituir al personaje. Es exactamente lo que nos pasó en México durante el siglo XX. La persona que gobernaba tenía todo el poder y todos los demás estaban solo preocupados por sustituir a ese personaje y convertirse ellos en presidentes. Y esto va deteriorando el funcionamiento de todo el sistema político, de la sociedad, de la economía. Yo no quiero que vayan a tener pesadillas hoy en la noche, entonces les quito esta imagen, les pongo otra más bonita. Esta pintura, todo el mundo la conoce seguramente, es el Matrimonio Arnolfini de Jan van Eyck, pintor flamenco del siglo XV. La pintura es de 1434, es una obra de arte sin duda, pero para mí tiene un significado especial. Y es que en esa pintura no hay un tema religioso. Esto no es una anunciación, una crucifixión. No es un tema político, no hay ahí un capitán o un príncipe. Esta es una pareja de burgueses. Y esto es importantísimo porque en el siglo XV, en Países Bajos, por primera vez en la historia humana, nos dimos cuenta que hacernos ricos de manera privada es algo legítimo. Aunque usted no lo crea, esto no es una idea que haya existido en la humanidad antes. Si se pone usted a buscar, a lo mejor me dice, mira, hay una islita en el Peloponeso en el siglo IV antes de Cristo, donde eso pasó. Pues a lo mejor duró 2 años o 10 años y no sirvió para nada. Aquí no. Aquí esta idea no solo existe en el siglo XV, sobrevive el tiempo necesario para moverse en el siglo XVIII, en el siglo XVII, perdón, en la Revolución Gloriosa, 1688, a Gran Bretaña, y de ahí al mundo entero. Y esto es lo que transforma por completo la vida humana. Para que les sea más claro este comportamiento. Este es el ingreso por habitante en Inglaterra, Gran Bretaña, Reino Unido, el nombre va cambiando en el tiempo, desde el siglo XIII hasta nuestros días. Y ven lo que ocurre. En los primeros siglos, 13, 14, 15, 16, no pasa nada. Todo el mundo vive igual que habían vivido sus padres y sus abuelos. Y así van a vivir sus hijos y sus nietos. No hay crecimiento económico, no hay nada. Esto cambia cuando llega de Países Bajos la idea de que hacerse rico es algo legítimo. Y una vez que hacerte rico es algo legítimo, la tecnología empieza a importar. ¿Por qué la revolución industrial ocurrió en Gran Bretaña? Debía haber ocurrido en China. Son los chinos los que inventaron todo, que la imprenta, el papel, la pólvora, la brújula, todo. ¿Por qué ahí no hubo revolución industrial? Pues porque nadie podía hacerse rico de forma autónoma. Si lo intentaban, el emperador les quitaba la cabeza y eso no es buena idea. En cambio, en Gran Bretaña, uno se podía hacer rico. Y si yo me puedo hacer rico, todas las ideas son buenas. Las de los chinos, los británicos, los alemanes, los franceses, los rusos, los italianos, las que sean. Y una vez que estas ideas empiezan a moverse, el crecimiento se vuelve exponencial. Y esto es lo que transforma el mundo. Para que lo vean todavía más claramente. Este es el nivel de pobreza en el mundo entero desde 1820. En aquel año, 95% de los seres humanos vivía en la miseria, en lo que hoy llamamos pobreza extrema. 95%.
En 150 años logramos reducir esa pobreza a la mitad. Y en los últimos 50 la redujimos en una cantidad equivalente. Los últimos 50 años han sido los mejores en la historia humana, en términos de crecimiento económico, de reducción de pobreza, de expansión de la democracia, de los derechos humanos. Nunca habíamos vivido tan bien como en los últimos 50 años. Esto no significa que todo el mundo haya vivido bien, significa que todos vivimos mejor que en cualquier otra época anterior, eso sin duda. El asunto es que pues ya nadie quiere celebrar esos años porque son el neoliberalismo. Y el neoliberalismo pues es una tragedia, ¿no? ¿Por qué pensamos que el neoliberalismo es malo y que esos 50 años no fueron buenos? Pues es un problema que tiene que ver con los ciclos en los que se mueven los seres humanos. En los últimos 500 años nuestras sociedades han trasladado alrededor de 3 grandes ciclos. El primero, la Reforma y la Ilustración, siglo XVII, siglo XVI y XVII. El segundo ciclo, el Romanticismo y el Positivismo, siglos XVIII y XIX, más o menos. Y en el siglo XX, el totalitarismo y el neoliberalismo. En estos ciclos, la primera parte siempre es una etapa de miedo, de angustia, en la cual las personas tratan de protegerse porque en realidad están angustiadas y para protegerse crean comunidades ficticias alrededor de las ideas que estén vigentes en ese momento. Ideas religiosas en el siglo XVI durante la Reforma, ideas asociadas a la naturaleza durante el Romanticismo, ideas que tienen que ver con el poder del Estado durante la época del totalitarismo. Pero más importante que eso, eligen líderes que yo llamo macho alfa, líderes autoritarios, agresivos, irresponsables, porque la gente tiene miedo. Entonces busca agruparse y poner a un líder agresivo para que los defienda de lo que está pasando. Y el resultado siempre es el mismo, es una tragedia, pobreza, autoritarismo, violencia. Y después de la violencia, volvemos a pensar. Y cuando pensamos, entramos en la segunda parte del ciclo, que es la buena, la Ilustración, el positivismo, el neoliberalismo. En esas 3 épocas hay crecimiento económico, crecimiento del comercio, expansión de la democracia, reducción de pobreza, respeto a derechos humanos, pero tarde o temprano el miedo regresa. ¿Por qué regresa el miedo? Creo que en estos 500 años la causa de este miedo y de esta angustia tiene que ver con la forma como entendemos el mundo, que es un asunto asociado a la manera como nos comunicamos. Hoy las redes sociales nos dan una forma de comunicación distinta y no la entendemos. Y como no entendemos, nos angustiamos. Y como nos angustiamos, buscamos agruparnos alrededor de las ideas que andan por ahí, ideas que hoy tienen que ver con la identidad, el color de piel, la preferencia sexual, el género. Eso es lo que se está discutiendo en el mundo entero. Y andamos buscando líderes macho alfa. Usted los conoce, ¿no? Trump, Bolsonaro, Andrés Manuel, Bukele, Orbán, Erdogan, Kaczynski, etcétera. Todos los que usted quiera. Esto es un problema. Y es un problema porque pues ya nos ha pasado antes y en todas las ocasiones anteriores ocurrió exactamente lo mismo. Cuando empezamos a usar los medios electrónicos hace 100 años, lo que logramos fue construir sistemas totalitarios con líderes del mismo tipo, líderes macho alfa, Hitler, Stalin, Mussolini. En el siglo XVIII el cambio lo hicieron los periódicos, que arrancaron el romanticismo, y elegimos otra vez líderes del mismo tipo, Robespierre, Danton, Marat, Napoleón. Y en el siglo XVI, antes de eso, habíamos hecho exactamente la misma cosa, eligiendo personajes como Lutero, Calvino, Zwingli, Ignacio, Julio II. Algunos de esos ya hasta son santos, pero no eran gente muy recomendable. Era una época en la cual la gente necesitaba líderes autoritarios, violentos. Pero siempre el resultado de eso, insisto, es pobreza, autoritarismo y violencia. Y esto es algo pues, que no va a cambiar. Es un fenómeno natural, digámoslo así, de las sociedades humanas. Estamos en él, no se va a resolver pronto. En 2024, muy probablemente, el señor Trump vuelva a ser candidato en los Estados Unidos con el apoyo de más del 40% de la población desde hoy, con muchísimo dinero que está juntando ya ahorita y con toda una estrategia para decir si no ganó fue fraude y lo va a documentar. Entonces nos vamos a meter en un problema a nivel mundial. El 2024, para suerte de todos nosotros también tenemos elección, así que imagínense cómo va a estar el entorno, pero no se me angustie demasiado.
Hoy vivimos un cambio tecnológico espectacular, de esos que ocurren muy pocas veces en la historia. No nos damos cuenta, porque así pasa, pero estamos viviendo una transformación realmente profunda. Usted ya sabe, transición energética, un proceso impulsado por el miedo al cambio climático, al calentamiento global, que me parece que es algo importante que hay que cuidar, y porque, bueno, pues hemos logrado avanzar tecnológicamente lo suficiente para que las tecnologías limpias hoy resulten más baratas que las sucias. Y entonces nos vamos a mover en esa dirección y esto va a cambiar muchísimo de cómo funcionamos, en particular en México, que hacemos autos de los que consumen gasolina y que tenemos que movernos a esta nueva tecnología, no sé si lo estamos haciendo, al ritmo necesario. Cambios en la forma como manejamos la salud. La revolución genética va a ser espectacular. Hay una herramienta que probablemente usted ya conoce, CRISPR, que es una tijera para aplicar en nucleótidos directamente sobre el ADN para poder alterar genes de una persona que ya está grande, que ya funciona, que ya existe, y puede uno alterar los genes de esa persona directamente. Es una cosa increíble. Ya recibió el premio Nobel la invención de esto, lo hicieron dos investigadoras, una francesa, una norteamericana, las dos trabajando sobre ideas de un español al que no le dieron nada, pero bueno, ni modo. La norteamericana ya construyó una empresa para hacer esto comercial. La empresa se llama Mammoth, ya arrancó en San Francisco. Cuando puedan, volteen a verla, porque aquí tenemos un cambio en la medicina que va a ser increíble. Vamos a tener medicina hecha personalizada a cada una de las enfermedades que tenemos los seres humanos. Y finalmente, por poner otro ejemplo, la ciencia de datos nos está permitiendo usar inteligencia artificial como antes no nos imaginábamos. En los años 70, 80, queríamos hacer inteligencia artificial con computadoras que replicaran la forma como pensamos. Hoy no es así. Hoy lo que hacemos es aventarle los datos a la máquina y que la máquina encuentre cómo resolver. Y lo está haciendo de una manera espectacular. Todo esto va a hacer que el mundo sea totalmente distinto en el transcurso de esta década. No estoy hablando de lo que va a pasar en 50 años, estoy hablando de esta década. Vamos a cambiar muchísimo de lo que conocemos. Al mismo tiempo que tenemos esto, que son buenas noticias, pues tenemos lo que acabo de platicar. Estamos viviendo un momento de un nuevo ciclo de angustia, de miedo, donde la gente se pone nerviosa y se pone a elegir a estos líderes populistas. Y adicionalmente se pone a organizarse alrededor de identidades. Y esto no es una buena idea. Cuando las personas tratan de organizarse alrededor de lo que los hace diferentes de los demás, lo que vamos a tener como resultado es el enfrentamiento de los que son de un color contra los del otro, de los que son de una religión contra la otra, los que tienen cierto género contra otros, y esto no puede ser muy bueno. Súmele a eso que en este momento tenemos un ajuste en China, un ajuste que va a ser muy importante. En términos económicos, ya saturaron el esquema de desarrollo que habían arrancado, de muy alta inversión. Esto se ve muy claro en el caso de la empresa Evergrande, que usted seguramente ya escuchó, pero también hay un proceso de cambio demográfico en China muy importante. La idea de tener un solo hijo por familia en China los ha dejado en una situación en la que hoy están perdiendo población a un ritmo muy acelerado, en particular población en edad de trabajar. Entonces, para China esto va a ser muy difícil de administrar. Y cuando las cosas se vuelven muy difíciles al interior, los gobiernos suelen inventarse enemigos externos para tratar de resolver el conflicto. De manera pues que vamos a vivir años interesantes y esto pues significa muchas cosas. Lo bueno del cambio tecnológico y lo malo de que los seres humanos seguimos siendo seres humanos. ¿Qué hacemos frente a eso? Bueno, pues vamos a tratar de entender lo que está pasando en México en dos dimensiones, lo político y lo financiero, y con base en esto poner algunos escenarios. ¿Qué está pasando en México en materia política? Pues una cosa muy simple, el PRI se convirtió en Morena. Esto es algo que ya ocurría desde antes. En México el PRI y la izquierda se mueven de forma de espejo. Si usted ve aquí el comportamiento, cada vez que sube el PRI baja la izquierda, cada vez que sube la izquierda baja el PRI, y ahí van parejitos, prácticamente igual. Por eso puse la línea punteada para que vea que es prácticamente igualito.
Y entonces lo que estamos viendo es el traslado de esta maquinaria populista priista hacia Morena. Yo le llamo el echeverrismo. Son los políticos construidos en la época de Luis Echeverría que se están agrupando alrededor de López Obrador, ya lo hicieron y pues se quedan con todo. Se ve más claro en los gobiernos estatales. Así estaba México antes de 2018, gobiernos estatales, así está hoy. Lo rojo se volvió morado, y párale de contar. Le quedan al PRI 4 entidades federativas, 2 de ellas tienen elección el próximo año, Oaxaca e Hidalgo, yo creo que las van a perder. Y luego le quedan otras 2 que son las últimas, Coahuila y Estado de México. Si llegan a perder esas, el PRI ya no existe. No sé qué va a pasar, yo nada más le platico. Esto es lo que estamos viendo en este proceso. Esta es la parte de transformación, pero hay una parte interesantísima en esto. La legislatura que terminó el 30 de agosto pasado, 31 de agosto pasado, tenía una mayoría calificada en la coalición del presidente. Si usted considera que el presidente tenía Morena, el PT, el PES y al Partido Verde, sumados todos ellos, eran 333 diputados. Exactamente 2/3 partes de la Cámara, lo cual le permitía modificar la Constitución. No lo hizo el presidente, yo creo que pensando que esto iba a seguir así eternamente. Pero en la elección del 6 de junio lo que hicimos los mexicanos fue esto: reducir su coalición amplia a poco más de 250 diputados, 270. Eso es mayoría simple, le permite aprobar el presupuesto, cambiar leyes, pero ya no modificar la Constitución. Y si el Partido Verde abandona esa coalición, como acostumbra a hacer el Partido Verde, que se vende al mejor postor, entonces la coalición del presidente no tiene ni siquiera mayoría simple. Esto es un problema importantísimo para el presidente y él no lo imaginó. Lo que hicimos en la elección del 6 de junio fue garantizar que la democracia siguiera existiendo en México. Y esto es un triunfo extraordinario, es algo que debemos celebrar. Los mexicanos estábamos en riesgo de que López Obrador cumpliera su interés, su objetivo inicial, que era extender su mandato y después reelegirse. Él nunca pensó en dejar la presidencia, no lo crea. Él llegó para quedarse hasta que se muera. Pero para eso necesitaba modificar la Constitución. Pero ahora ya no puede. Perdió la mayoría calificada. Entonces se da cuenta de eso el 7 de junio y de golpe tiene que tener un sucesor. Y los sucesores que él había pensado muy remotamente, pues eran Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Y los dos resultaban golpeados por la tragedia de la línea 12 del metro en la Ciudad de México. De forma que decidió salvar a Claudia y hundir a Marcelo. Y esto implica abrir la sucesión presidencial 3 años antes de que sea la elección. Y esto es una tontería monumental. Mi opinión es que López Obrador no tiene capacidad de pensamiento estratégico. Él no es una persona inteligente. No sé si usted lo sabe, yo trabajé con Andrés Manuel hace muchos años. Cuando él fue nombrado presidente del PRD en octubre del 96, el ingeniero Cárdenas me buscó para pedirme que lo ayudara. Dice, oye, échale la mano porque este no entiende nada. Y entonces fui a ayudarlo, fui su asesor económico durante año y meses, año y medio, y en ese tiempo pues llegué a conocer algo de él. Es una persona sumamente autoritaria, es muy limitado y no tiene visión estratégica. No se puede imaginar qué va a pasar después. Y esa es la razón por la cual la mañanera es tan importante para él, porque cada día lo usa para tapar el agujero que vio el día anterior. Lo que hizo el viernes pasado, poniendo un tuit de alguien que solo Dios sabe quién es, en donde se insultaba a su esposa, con el afán de demostrar que los investigadores y los académicos son malas personas, hizo una tontería monumental y ha tenido que dedicar los siguientes días a tratar de emparejar las cosas porque su mujer seguramente está muy enojada. Y es obvio, pues eso fue una tontería. Bueno, además de estas dos cosas, lo otro que ocurrió el 6 de junio es que confirmamos que el PRI se convierte en Morena. De forma que nuestro escenario del mapa político que tenemos hoy es un partido grande en México hoy, que es Morena, 2/3 partes, una tercera parte, un poco más, 37, 38% del voto lo tienen seguro. Luego 2 partidos medianos de 20% cada uno, el PAN y el PRI.
Dos partidos pequeños, de 7% el Movimiento Ciudadano y 5% el Partido Verde, y dos partidos al borde de la desaparición, que son PT y PRD. Eso es lo que tenemos. Pero esto es lo mismo que teníamos en 2000. Lo único que pasó es que cambiaron de lugar. En aquel entonces el PRI era el partido grande, el PRD era un partido mediano, pues hoy el PRI es mediano, Morena es grande. Entonces es más o menos lo mismo, no es nada extraordinario, no debería haber razón para preocuparse, sobre todo porque legalmente el presidente perdió la oportunidad de reelegirse, ya no hay manera que lo logre. Quiere hacer su revocación de mandato para que le ratifique la gente y le aplauda, pero eso ya no va a tener utilidad en términos de continuar. Originalmente esa era la idea, hacer esta revocación o ratificación, como él la llama, para con ello juntar suficiente apoyo para cambiar la Constitución y reelegirse. Ya no puede hacerlo. Y es una gran noticia, porque lo más importante para nosotros es tener la posibilidad de cambiar a los gobiernos. No vamos a encontrar un gobierno perfecto, pero sí podemos cambiar a los que se equivocan más. La democracia sigue con nosotros y esto es algo importantísimo. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, para entender lo que va a pasar y para entender la política, yo inventé hace muchos años una herramienta que yo llamo el mapa de las bolitas. Esta es la versión actual del mapa de las bolitas, en donde ya no hablo de izquierda y derecha, porque creo que eso no es útil. Lo que hago ahora es ubicar a los actores políticos en un espacio que va de las creencias a la incertidumbre, porque creo que ahí nos movemos los seres humanos. Y de abajo hacia arriba las reglas. Abajo las reglas más sólidas que existen, que son las instituciones. Arriba la ausencia total de reglas. Anomia es la palabra bonita para decir no hay reglas. Y esto me da 4 espacios políticos. En donde no tengo ni reglas ni certidumbre, lo que yo tengo es anarquía. No hay gobierno, no hay nada. Es una cosa espantosa, ustedes no lo quieren conocer. Si quieren, lo pueden conocer en Venezuela o en Afganistán, pero no van a regresar. Yo digo que no vale la pena. En el otro espacio en el que no tengo reglas, pero sí hay creencias, es el espacio de la demagogia. Este es el espacio que ha crecido brutalmente en los últimos 10 años, en todas partes del occidente, no nada más en México. Abajo, en donde tengo creencias y reglas, es el espacio natural de los seres humanos. Y los seres humanos naturalmente formamos jerarquías. Ustedes han vivido en jerarquías toda su vida. La familia, la escuela, la empresa, el ejército, la iglesia, todas son jerarquías. El otro espacio, en donde yo tengo incertidumbre, pero mediada por reglas, es el maravilloso espacio de la creación. Esto es algo que uno no se imagina, pero para poder crear yo necesito que haya incertidumbre. Cuando ya todo se conoce, yo ya no puedo crear nada. Yo necesito incertidumbre, pero mediada por reglas. Eso es la ciencia. En la ciencia ninguna respuesta es permanente. Todas están sujetas a ser corregidas por un mecanismo de reglas muy claro. Esa es la democracia. No sé quién va a ganar. Eso es lo importante de la democracia. Pero hay reglas para saber cómo se gana. El problema de este espacio es que la incertidumbre genera angustia. Los seres humanos no son buenos para manejar la incertidumbre, se llenan de miedo. ¿Y qué hace uno cuando uno se angustia o tiene miedo? Pues busca uno consuelo. ¿Y dónde está el consuelo? Pues en el otro lado, en las creencias. Y nos regresamos muy rápidamente. Bueno, en este espacio voy a colocar cómo está el mapa político de nuestro país. Esto es el resultado de la elección del 2018. Prácticamente se borró el mapa político y quedó Andrés Manuel, grandote, ahí colocado, y un pedacito del PAN y un pedacito del grupo de Felipe Calderón, y es todo lo que yo veo. Esto fue una tragedia. Que la gente votara por su propio gusto para darle todo el poder político de este país a una sola persona es un absurdo. Yo pensé que eso nunca antes había ocurrido, pero ya investigué y sí, ya ocurrió. En 1946, el general Juan Domingo Perón en Argentina inventó un partido político de la nada, lo llevó a elecciones y ganó, sorpréndase usted, con 53% del voto. Y una vez en el poder ya no lo quiso dejar. A los 9 años le dieron un golpe de estado, lo corrieron, se fue a España, desde allá empezó a mover los hilos de sus grupos y en todos estos años, desde el 46 hasta el día de hoy, el peronismo ha ido destruyendo a Argentina paulatinamente. Eso eligieron los mexicanos, el escenario peronista.
Afortunadamente, el 6 de junio pasado nos movimos de regreso y detuvimos bastante de lo que había logrado Andrés Manuel, pero esto no significa que el asunto esté resuelto. Entonces, para entender lo que viene, necesitamos entender el espacio alrededor de Andrés Manuel, y ahí yo ubico 4 grupos políticos. El primero es el de Marcelo Ebrard, junto con su achichincle, Mario Delgado, que hoy es el presidente de Morena, pero toda la vida ha trabajado con Marcelo. El segundo grupo son los bolivarianos, estos que quieren en serio aplicar en México lo que se hizo en Cuba y Venezuela. Obviamente gente muy limitada, como Martí Batres o Jade Kolpolevsky, o El Fisgón, o Pedro Miguel, o la esposa del presidente, que es la que organizó ese grupo. El tercer grupo es Claudia Sheinbaum, y junto a ella un grupo que se llama Democracia Deliberada, un grupo de jóvenes académicos que apoyaron a Andrés Manuel y a Claudia porque están convencidos que ellos van a tener el poder algún día. Este grupo lo dirige Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México. Su esposa es Graciela Márquez, quien fue secretaria de Economía, hoy es vicepresidenta de INEGI. Tienen amigos cercanos en el gobierno federal, como la secretaria del Trabajo o el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, controlan la mitad del gabinete de Claudia, y ahí están. Y finalmente, Ricardo Monreal. Para terminar el mapa político de México, pongo 2 actores que pueden ser importantes: el intento de recreación del Congreso del Trabajo con Napoleón Gómez Urrutia, y allá arriba nuestra subversión organizada, la CENTE. ¿En qué dirección nos vamos a mover? Bueno, cuando empezó este sexenio, hice mi mapita y dije, bueno, yo creo que vamos a ir para allá. ¿Por qué? Pues porque es el espacio que hoy es el más exitoso en el mundo, es el espacio natural del PRI, Andrés Manuel es un priista, y además, pues Claudia siempre ha sido alguien a quien él quiere mucho, entonces dije, va a ser para allá. Pero luego, cuando le mandamos una carta al rey de España para que exigirle que pues nos pida disculpas por la conquista y demás, yo dije, caray, capaz que vamos para allá, porque la esposa está ahí, y si la esposa dice va para allá, ¿uno qué hace? Entonces, ahí estamos. Esto cambia con la elección del 6 de junio, y sobre todo con la tragedia, insisto, de la línea 12 del metro, que golpea muy duramente a los sucesores. Y entonces lo que ocurre es que el grupo de Marcelo se hace más chiquito, pierden mucho impacto, los bolivarianos pierden sus figuras dentro del gobierno, en particular a Irma Heréndira, que era la figura que tenían ahí colocada, no les ha ido bien. Déjenme complementar esto con el tema de las finanzas públicas. Estos son los ingresos petroleros del gobierno, medido en porcentaje del PIB, vean cómo van cayendo. Estos puntitos al final son 3 datos distintos. Esto es lo que el gobierno estima que va a terminar este año, y esta es su proyección del presupuesto 2022. Esta bolita de abajo es mi estimación de cómo va a terminar el año. Tiene una diferencia contra el gobierno, no es tan grande, pero hay una diferencia. Estos son los ingresos petroleros, estos son los ingresos tributarios, esto es el resultado de la reforma fiscal de 2013, muy exitosa, y este brinco de acá es resultado de que el año pasado, mientras usted y yo no podíamos trabajar, el gobierno sí estaba cobrando impuestos. Esto es una cosa que solo en México ocurrió, nos saquearon a todos para seguir funcionando, y bueno, pues ahí van. En los ingresos que se llaman no tributarios y no petroleros, que es donde aparece el saqueo de fideicomisos y demás, y finalmente las empresas del gobierno. Eso es el comportamiento de los ingresos. ¿Qué pasa por el lado de los gastos? Bueno, pues en el gasto hay cosas que el gobierno no puede dejar de pagar. Esta primera son los intereses sobre la deuda, la rayita amarilla, ahí va. Esta de aquí son las participaciones a los gobiernos estatales. Tampoco puede dejar de pagar, ¿eh? Ya redujeron todo lo posible, lo único que queda ahí es la nómina de maestros y del servicio de salud de los estados. Ya no le pueden bajar más, entonces vuelve un gasto obligado. Las pensiones, que están creciendo continuamente y más con las ocurrencias del presidente, y finalmente empresas de gobierno. Para que no se viera tan feo, le puse ahí el endeudamiento, que realmente no va aquí, y este es el gasto total del gobierno. ¿Cuál es el problema aquí? Pues que se va cerrando la brecha. El dinero disponible del gobierno es el que ve usted aquí. Esto es lo que puede gastar el gobierno, medido como porcentaje del PIB.
Esta caída grandota es el gasolinazo de 2017, que ocurre porque el gobierno de Peña se da cuenta que si no baja el gasto de golpe y sube los ingresos, no iba a terminar el sexenio, literal. Y entonces tuvieron que hacerlo. Y pues subió la gasolina, esto le ayudó a López Obrador para encarrilarse a ganar, luego negoció con Peña y el resultado ya lo tiene usted. Si yo a este gasto disponible le quito el endeudamiento que se hace cada año, entonces el gasto disponible real, el financiado sanamente, es este. Y para el 2022, para este año que va a empezar, queda 2% para gastar, 2% del PIB. ¿Para qué alcanza eso? Puede alcanzar para educación y desarrollo social o para salud, defensa y seguridad. Usted escoja cuál de las dos quiere. No se pueden las dos. Si quieren las dos, tiene que ser con endeudamiento. Por eso reconocieron que se van a endeudar. Y así como se van a endeudar este año, se van a endeudar todos los que siguen. Y esto, el problema, implica que la deuda va a ir creciendo y en algún momento vamos a tener un conflicto. ¿Cuándo va a ser ese momento? Mi estimación es que va a ser entre 2023 y 2024. Este sexenio no acaba. Cuando digo no acaba, no quiero decir que vaya a haber una revolución o algo por el estilo, simplemente no hay cómo terminar en materia financiera, ni hay cómo terminar en materia política, como ya vimos. Entonces, frente a esto, pues la situación se empieza a poner complicada. Las finanzas públicas no tienen margen, las magnas obras del gobierno, Dos Bocas, Tren Maya, Santa Lucía, no van a funcionar. La sucesión se le hizo bolas al presidente y entonces, si no hay un cambio de rumbo, el sexenio no termina. ¿Cómo puede cambiar el rumbo? Yo veo tres posibilidades. La primera es que el señor presidente se dé cuenta que tenemos en este momento una oportunidad extraordinaria que muy rara vez ocurre. El enfrentamiento entre China y Estados Unidos le abre a México una oportunidad de oro para jalar de regreso empresas que en 2001, cuando tuvimos la recesión .com y China entró a la Organización Mundial de Comercio, esas empresas se fueron de México a China. Hoy podríamos recuperarlas. Estamos en el momento adecuado para hacerlo. Pero para esto, pues se necesita que el presidente entienda que hay que hablar con Estados Unidos, no con Cuba, no con Venezuela, no con Nicaragua, con Estados Unidos. Y hay que garantizarle a la inversión que las cosas van a ser estables. Segunda posibilidad, revertir lo que están haciendo en materia energética, regresarnos a como estaba la reforma energética original, seguir con las licitaciones para repartir campos para que pueda haber explotación de crudo, lo poco que vaya a haber, recuperar la posibilidad de las subastas para instalaciones eléctricas limpias, etcétera. Estos son los primeros dos escenarios que yo veo. Los dos se ven difíciles porque en estos dos el presidente ha sido muy duro y entonces pues nos queda el tercer escenario. Un milagro. Ay, usted póngale el nombre que quiera al milagro, pero es lo único que queda. De manera pues que la circunstancia para los próximos años, insisto, se pone muy interesante y a veces uno se angustia por esto, pero otra vez la incertidumbre no nos debería angustiar tanto. ¿Qué es lo que debemos hacer? Yo creo que hay que recordar al Buda. Todo se acaba, lo bueno y lo malo. Todo se acaba. Y frente a esto, pues creo que la estrategia correcta es entender y aceptar lo que está pasando en el mundo, darnos cuenta de las oportunidades del cambio tecnológico, de las amenazas asociadas a esta forma distinta de entender la realidad social que tiene que ver con las redes y cómo la podemos aprovechar. Concentrarnos más en nuestros clientes, nuestras familias, nuestra gente cercana para poder aprovechar el comportamiento que está cambiando por las redes y acelerado por la pandemia. Y por encima de todo, yo creo que hay que abrazar la incertidumbre. Hay que entender que la incertidumbre no debe ser fuente de angustia. Es la oportunidad ideal para poder crear. Y así es como debemos verlo. Porque uno no puede elegir los momentos que vive. Uno puede elegir la actitud que toma frente a ellos. Y para mí la actitud correcta sería esta: entender y aceptar lo que está pasando en el mundo, concentrarnos en nuestra gente cercana y por encima de todo, entender a la incertidumbre como una oportunidad para crear y no como una fuente de angustia. Muchísimas gracias a todos y quedo a sus órdenes para, a través de Gabriel,
responder comentarios, preguntas, etcétera. Dejo de compartir mi presentación para que esto sea más fácil. Muchas gracias. Déjame agarrar un poquito de aire porque sí me dejaste un poco impactado con el milagro que es lo que tenemos que esperar, ¿no? Pero yo creo que México es muy fuerte, ¿no? La verdad, y tenemos una gran ventaja que la mencionas. Ojalá que lo vea el presidente, pero yo lo veo mucho con las empresas, tengo mucho contacto con las empresas y yo veo dos Méxicos, ¿no? Las empresas transnacionales en donde sí están invirtiendo, justamente por lo que dices, ven una gran oportunidad de estar junto a la economía de Estados Unidos y sí se están instalando en México ciertas empresas porque pues, me dicen, estoy en Nigeria, estoy en países mucho más complicados y México está junto a Estados Unidos. Hay una crisis de logística con contenedores, los costos han subido impresionante y es una oportunidad que tiene México bestial. Entonces, los extranjeros sí los noto optimistas en ese sentido de aprovechar a México, ¿no? Entonces esperemos que sí López Obrador pueda abrir los ojos y abrir un poco ese tema de la iniciativa, todo lo que mencionaste. Algunas de las preguntas que hacen es, hablan del aeropuerto, ¿no? Si sí le ves factibilidad o no le ves factibilidad de Santa Lucía. Comentaste que no le ves factibilidad, de plano es algo que no lo es. Pues no veo cómo se podría viajar desde ahí. Si tú vives en la Ciudad de México, en algún lugar donde viven los que viajan, que son el poniente de la ciudad, desplazarte hacia Santa Lucía es hora y media. El costo del Uber es 1,500 pesos. No veo ninguna lógica en hacer eso. Hasta donde he visto fotos, yo no conozco el aeropuerto en vivo, pues es una cosa bastante terrible. Ya conocí un aeropuerto parecido, la Terminal 3 de Monterrey, o Terminal C en Monterrey, está igualita a como veo las fotos. Santa Lucía no es una maravilla, pero bueno, pues es una cosa chiquita. Yo no creo que Santa Lucía tenga ningún futuro. Ok. La otra de las preguntas que salen es, ahora con el tema de la reelección, comentas que ya no es factible, ¿no? A lo mejor por el tema de que perdieron la mayoría. Sin embargo, sabemos que el PRI pues de repente puede aprovechar estos momentos para hacer estos acuerdos, para lograr algunas concesiones políticas. Se comentan, ¿no? Preguntan, oye, ¿crees factibilidad de la reelección con un PRI que se pegue al gobierno? Yo creo que sería una tontería para el PRI eso, simplemente en términos de su propia supervivencia. Entonces pienso que ese camino no se va a seguir. Ahora, habría que esperar a ver el próximo año si efectivamente pierden Oaxaca e Hidalgo, y las encuestas apuntan a que pudieran perder Coahuila y Estado de México. A lo mejor adelantan su derrota y de plano se unen al movimiento de López Obrador. Sería el único caso, pero yo en este momento diría ese no es un camino que vaya a seguirse. Ok. También alguna de las preguntas es, ¿recomendarías a los que pueden, ¿no? empezar a moverse, empezar a descentralizar ciertas operaciones a otros países para desvincularse un poco del riesgo México? Yo creo que la teoría del portafolio siempre es muy buena, ¿no? Hay que diversificar y creo que es algo que pueden hacer. Depende mucho de la exposición que tienen a las decisiones de López Obrador, pero ahorita tenemos un problema enfrente importante. La generación de electricidad en México en los últimos 3 años no ha podido crecer. Entonces, cuando la economía crezca, no vamos a tener generación eléctrica suficiente. Ya sabemos que ahorita energía es uno de los elementos más importantes para poder producir manufacturas y exportar. Entonces, con gas natural caro, como ya lo está, y electricidad con abasto escaso, no confiable y más costoso que Estados Unidos, pues muchas empresas empiezan a pensar que les conviene más instalarse en Estados Unidos y jalar mexicas a trabajar allá, a venirse para acá. De hecho, ya empezaron a hacer esto algunas empresas. Entonces, pues yo creo que sí conviene pensarlo, ¿no? Entonces tengan las posibilidades de empezar a tener portafolio, ¿no? Okay. Sí. Mucho hablan de liderazgo, ¿no? De otros partidos para poder contrarrestar esto. ¿Ves algún liderazgo, el PAN que tendría que hacer, que ahorita se convirtió pues, en la segunda fuerza política?
algo que alguien tome? ¿Ves algunos factores? ¿Qué puedes ver que para que se pueda contrarrestar y ahora en las elecciones siguientes pueda hacer un contrapeso? Yo creo que hay personas capaces de competir, no han surgido porque es muy difícil surgir en un entorno donde todo el poder está concentrado en una persona, que además es una persona muy particular, es mentiroso, es agresivo, es rencoroso, y entonces pues no es fácil salir a enfrentarse cuando los partidos de oposición todavía no están sólidos. Yo creo que la coalición PAN-PRI puede sobrevivir al periodo legislativo y lanzar un candidato que podría ganar con tranquilidad a los candidatos de Morena. ¿Qué candidato o candidata puede ser eso? Pues va a depender mucho de cómo se negocie, pero yo veo personas muy calificadas. Está Enrique de la Madrid, está Diego Sinué, gobernador de Guanajuato. Me parece que se pueden encontrar personas capaces para competir. Va a ser cuestión de que esto se vaya aclarando mucho, insisto, durante el próximo año, conforme en 2022, con inflación más elevada, sin recuperación económica, esta popularidad del presidente, que no es muy alta, pero él insiste que es la más alta de la historia, pues va a empezar a minarse, y los conflictos al interior de Morena, debido a su idea de adelantar la sucesión, se le van a empezar a complicar. Entonces ahí sería el momento ideal para surgir. Yo esperaría justamente un año, a septiembre de 2022, para empezar a evaluar cuál va a ser el camino más razonable para México. Ok, entonces ves a Enrique de la Madrid, podría ser. El otro es Diego Sinué, gobernador de Guanajuato, un joven muy capaz. Probablemente haya más, ahorita no se me ocurren, tampoco he estado pensando en eso, porque insisto, creo que la clave es que aguante la coalición hasta septiembre del próximo año, y en ese momento pues ya se pueda iniciar este proceso. Ok, por aquí preguntan, ¿Del Mazo lo ves factible? Pues Del Mazo no es una persona muy, ¿qué puedo decir? Muy carismática, ha sobrevivido achicándose, porque en realidad el control del Estado lo tiene el grupo Texcoco. Entonces pues más bien se está haciendo guaje. Va a depender mucho de si puede ganar o no en Estado de México, que no es una cosa tan simple. Veo que mencionan a Juan Ramón de la Fuente. Olvídense, ese es uno de los peores personajes que existen en este país. Es una muy mala persona, que tiene excelente prensa, pero es una muy mala persona. En ese ni piensen. Vi que se quejaban de que no puede el gobernador de Guanajuato con su estado. El problema del estado de Guanajuato es el huachicol que el señor López Obrador ha estado fomentando. Entonces tampoco hay que cargarle la mano al señor. Ok. En la parte de economía, ¿cómo ves la expectativa para el 2000? O sea, ¿crees que se va a ir mejorando? ¿Este endeudamiento va a seguir complicando la situación? La miscelánea fiscal se va a recrudecer. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas de la miscelánea fiscal que salió para el 2022? Creo que la miscelánea fiscal tiene como objetivo atraer a los informales y formalizarlos, que es un intento que se ha hecho muchas veces. No estoy seguro que sea tan atractivo para los informales empezar a pagar impuestos. Vamos a ver cómo queda al final, pero fuera de eso no creo que haya un cambio significativo. Me parece que el crecimiento económico va a ser muy inferior al que está estimando Hacienda, que ellos estiman 4. Yo dudo que llegue a 2. Insisto, en este momento, desde mayo hasta agosto, el crecimiento de la economía mexicana es 0. Entonces no sé de dónde va a haber crecimiento. No se me ocurre. Inversión no va a haber. Consumo ya llegó a donde podía llegar. Las exportaciones pues jalan algo, pero no es mucho. Entonces no veo cómo, y por eso me parece pues que se le va a empezar a complicar el asunto al presidente. Se va a complicar las finanzas, vamos a tener una deuda creciente, y en algún momento volveremos al tema del grado de inversión. Ok, ahora en el escenario de que no tengamos este partido, esta unión entre el PRI y el PAN, y logren a un candidato fuerte y vuelva a quedar, suponiendo que fue Sheinbaum, ¿cómo verías esa perspectiva de Sheinbaum y su equipo para gobernar los siguientes 6 años? Yo creo que Sheinbaum jamás va a gobernar nada. Va a ser un instrumento del señor López Obrador. ¿Se acuerdan del maximato? Con el señor Plutarco Elías Calles gobernando a través de los
monitos que iba poniendo, creo que eso mismo tendríamos, entonces no habría gran avance. Los que pueden enfrentar a López Obrador desde dentro de Morena son Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal. Los dos tienen virtudes y tienen defectos. No estoy seguro que alguno de ellos sea peor que López, ¿eh? Creo que los dos tienen más oficio. Ebrard tiene visión de mundo y demás. Tampoco es que sean buenas gentes. Siempre acuérdense, un político de ese nivel suele no ser una buena persona. O sea, todos tus candidatos que podrían ser de Morena, podría ser Sheinbaum, Ebrard o Monreal, ¿no? Son los que se perciben hasta ahorita, sí. ¿No? Y son los que, dependiendo cómo se vaya en estos años, en estos no pocos años, porque la verdad es que esto va a empezar, ya empezó, un año, sí. Pero en un año, 2 años, yo creo que se va a ir perfilando mucho más claro. De estos 3 candidatos son los que ves tú, ¿no? Sí. Ok. Déjame ver alguna otra de las... Me mencionan a Anaya también como posible candidato. Podría ser también Ricardo Anaya, por cierto. Perdón por interrumpir, es que lo vi pasar aquí. Sí, no, es que andan soltando muchos, ¿no? Aquí preguntas que, bueno, gracias, se lo agradezco al auditorio. Menciona mucho la revocación, ¿no? Si le ves factibilidad a la revocación. No, de preferencia no hay que ir. Yo digo que hay que hacer lo mismo que hicimos con la consulta esta que hizo para no sé qué era. No hay que ir, déjenlo solito que se vuelva loco. La verdad es que lo que está haciendo López todo el tiempo es tratar de gobernar hablando, y para poder hablar miente. Entonces déjenlo solo, no vean mañaneras, olvídense de ese señor, no hay nada bueno que esperar de él, ¿eh? No se puede. Alguien menciona aquí si Beatriz, la mujer, podría ser candidata. Pues la verdad es que yo no le veo posibilidades, no tiene ninguna atracción, y después del tuit que puso, pues la van a hacer pedazos, ¿no? Entonces yo no creo que por ahí, ¿no? Ok. No sé, porque están saliendo muy rápido las preguntas, déjame empezar a verlas un poquito. No sé si quieras alguna tú en especial que hayas visto que quisieras contestar. La parte de Pemex también, ¿no? O sea, ¿cómo ves el futuro de Pemex? Bueno, Pemex está quebrado, todo el mundo lo sabe, me imagino. El valor de la empresa es menos 2.5 billones de pesos. Eso es lo que ustedes van a pagar por Pemex como deuda. Se va a tener que pagar como deuda. No tiene manera de rescatarse, y lo que están haciendo es tirar más dinero. Ahí no hay nada que hacer. Me preocupa que Comisión Federal ya entró en la misma trayectoria gracias al señor Bartlett. Que entre otras cosas revirtió el cambio que se había hecho en pensiones en Comisión Federal. En la reforma energética se limitó lo que había de pensiones, unas pensiones multimillonarias, se las habían quitado, pues ya se las devolvió Bartlett, y ahí perdimos, no sé, 60,000 millones de pesos de un plumazo, que vamos a estar pagando en N años. Entonces, pues no, por ahí no hay nada, ¿no? Okay. Hay algunas preguntas que hablan un poco del narcotráfico, ¿no? Esto sí. He oído mucho que está muy infiltrado el narcotráfico. Entonces, ahí, ¿qué puedes opinar al respecto? Si ves ahí infiltrado de manera muy importante en el gobierno. Sé que en algunos gobiernos estatales ya estaba, ¿no? Y ahora se empieza a percibir mucho más esto en otros estados. Sí, de hecho en San Luis Potosí el gobernador ha sido sospechoso de narcotráfico desde hace mucho tiempo y ya es gobernador, y ahí se quedó. En otros estados el narcotráfico intervino para que ganara Morena, notoriamente en Sinaloa, muy probablemente en Michoacán. El presidente prefiere abrazos, no balazos, va a saludar a la mamá del Chapo, suelta al hijo del Chapo. Estamos en problemas ahí muy serios y no tengo la más remota idea de en qué dirección vaya esto. Déjame conectar esto aprovechando, no lo han preguntado, pero lo conecto porque igual vale la pena, con el tema del ejército. El presidente se dio cuenta cuando llega al gobierno y corre a todos los que sabían hacer cosas y pone a sus amigos, se da cuenta que todos son unos inútiles, y entonces lo que él dice pues nunca se hace realidad. Los únicos que le hacen caso son los militares, entonces empieza a recargar por completo en ellos y les encarga todo tipo de cosas. El ejército mexicano en este momento hace cualquier cosa menos defensa nacional.
están a cargo de las aduanas, están a cargo de puertos, están a cargo de construir bancos, de construir Santa Lucía, el Tren Maya, etcétera. Es un problema para cualquier eventualidad, pero también es un problema porque la parte de seguridad pública se las encargó a ellos ya directamente, y los militares en seguridad pública son un peligro. Yo les platicaba durante la charla que lo que yo esperaría en este momento en el mundo entero es que los conflictos ocurran al interior de las naciones entre grupos sociales. Entonces, si conectan eso con lo que les acabo de platicar del ejército, pues ya no necesito yo decirlo y mejor no lo digo para que así no sientan tan gacho. Es que ya es noche y van a sentir feo. Por aquí preguntaban un poquito del tipo de cambio, ¿no? Aquí sí, si quieres, me hablo ya un poquito al respecto. El tipo de cambio, el peso es una moneda ya muy fuerte, ya que se tiene muchísimo volumen y se mueve mucho por el tema internacional sobre todo. Sin embargo, los factores internos pueden llegar a afectar, claro, si el endeudamiento va creciendo, porque hasta el momento la parte económica macro lo ha logrado, todavía no ha habido grandes temas, entonces por eso el tipo de cambio se mantiene estable, porque se mueve en entorno, más bien está siguiendo a lo que va a hacer la Fed, empiecen a subir la tasa de interés, empiecen a quitar los estímulos, eso es lo que va a afectar más al tipo de cambio. Yo sí veo que el tipo de cambio abajo de niveles de 20 pesos, yo creo que considero que es compra. Hacia arriba va a estar moviéndose a lo mejor hasta 21. Si nos mantenemos, ¿no? Así como los economistas dicen, ¿no? Ceteris paribus, si se mantiene todo bajo la misma perspectiva, no lo veo que pasaría esto. Sin embargo, pues hay que estar muy pendientes del endeudamiento que va a hacer el gobierno, que se empiece a desnivelar la parte económica del país, que lo han logrado todavía mantener. Y les recomiendo mucho, ¿no? La verdad es que nosotros tenemos todos los instrumentos, forwards, estructurados, opciones, muchas cosas que les quitan toda esa incertidumbre a sus empresas en lo personal. Pueden hacer cosas para protegerse, ¿no? Y quitarse la moneda al aire, ¿no? Entonces, Yo coincido totalmente con Gabriel, nada más quisiera yo agregar una cosa importante. Para el presidente, la única variable económica que existe es el tipo de cambio. O sea, lo único que le preocupa a él es el tipo de cambio. No quiere que se le pase lo de Echeverría o lo de López Portillo. Entonces, sí, 21 pesos para el próximo año es algo perfectamente razonable, pero de 21 para 20, etcétera. Entonces, yo no me angustié. Acuérdense, estamos tipo de cambio flexible, una moneda internacional. Esto ya no es los años 70, ¿eh? Entonces, no, cuando dije yo una crisis a fin de sexenio, no se vayan a imaginar las crisis de Echeverría o de López Portillo. Me estoy refiriendo a un problema de incapacidad de pago del gobierno, dificultades, la gente enojada por la inflación, un rechazo generalizado de la población. Por ahí estoy pensando, por si sirve, ¿no? Muchas gracias. En la parte de Arturo Herrera, ¿cómo lo ves? Si el nuevo candidato para Banco de México, ya tendrían a Esquivel, ya tendrían a Arturo Herrera. Y a Galia, que es la otra que está votando Paloma, como dicen. Sí, esa independencia que tenía Banco de México, ¿no? Que es algo que se lo había logrado de manera muy importante, la vez que se pueda desquebrajar un poco. Bastante, sí, yo creo que se acaba en diciembre, porque el problema más importante tanto de Arturo Herrera como de Rogelio Ramírez de la O es que no tienen experiencia en el sector público. Arturo algo tenía, pero nunca ha trabajado en Banco de México. Ahí teníamos un servicio civil de carrera extraordinario entre Banco de México y Hacienda desde prácticamente los años 30 en adelante. La gente se hacía ahí adentro. Uno, para llegar a ser secretario de Hacienda tenía que ser subsecretario del ramo y antes de eso director general de crédito público y pasar 20 años en el proceso para saber manejar todas las cosas. Hoy estos llegan nombrados de afuera sin tener la más remota idea. Y a mí sí me preocupa mucho Arturo en el Banco de México. Yo creo por eso que en lo que queda de este año van a subir la tasa lo más que puedan, ¿eh? Para dejársela alta y evitar que la bajen demasiado rápido. Tengo la impresión que en México la política monetaria es endógena, no depende del banco, sino de la presión del mercado. Pero pues eso lo verificaremos en estos meses. Perfecto.
Por aquí hablan mucho de las remesas, también si quieres la puedo contestar yo. Las remesas sí han venido en incremento de manera muy importante. La economía de Estados Unidos ha crecido muy fuerte, tuvieron muchísimos estímulos y hay mucho dinero. Eso ocasiona inmediatamente que haya recursos y que se envíen a México mucho más remesas, ¿no? Entonces, es parte importante del ingreso de divisas a México y básicamente es por Estados Unidos, ¿no? Y parte, Sí. yo creo que Estados Unidos ha jugado un papel fundamental para que México tenga estos números de crecimientos del 6%. Las exportaciones son lo que ha hecho que este país siga para arriba, ¿no? Entonces, Sí. que básicamente lo que ha pasado en las remesas, no sé si quisieras ahí Pues ayudar en algo. el único comentario sobre remesas es que no tenemos la más remota idea de qué hay allá adentro. Es muchísimo dinero, no está llegando ese dinero a las familias, o sea, no todo, pues, y no sé qué es, nadie sabe. Ya hemos tratado de averiguar, nadie, ni en el Banco de México saben qué es lo que está pasando, pero pues son dólares, man, que vengan. Que vengan, exacto. Sí, nos ayuda, ¿no? Eso, las exportaciones, yo creo que han sido fundamentales para lograr esta estabilidad, ¿no? Económica. No sé, creo que ya llevamos 1 hora 15. Una pregunta, si quieres, respondería que hace Leticia, de qué ha hecho bien este gobierno. Yo identificaría que hay tres cosas que se han hecho bien. Una es la recaudación. El gobierno ha mantenido la recaudación, eso es importante, ¿no? Aunque no nos guste pagar impuestos a nosotros, es importante. La segunda cosa buena que hicieron es modificar el outsourcing, porque ahí era una cueva de bandidos eso, y se está arreglando. Y la tercera cosa, que es medio buena, es el tema del salario mínimo. Esto realmente lo inició Peña Nieto, él fue el que limpió para que el salario pudiera moverse, subió con Peña, ahora ha estado subiendo ya demasiado, en mi opinión, y ya puede generar problemas para el empleo. Y esa es la tercera, que sería medio buena. Son las tres cosas para que no digan que nomás lo criticamos. Sí, de acuerdo. Y, tú mencionaste en un poquito de la historia que ha tenido el mundo, la parte económica, y yo creo que también mucho de esto, que el populismo y lo que está pasando, pues han sido errores también, ¿no? Se abrieron las brechas sociales demasiado, hay más dinero, pero sí se abrieron los ricos y los pobres, entonces también son consecuencias de errores. Coincido en la parte del outsourcing en donde llegó a un punto de abuso y creo que también, y también fue un tema recaudatorio, ¿no? Yo creo que tiene mucho recaudatorio además, ¿no? Tener a los empleados en la nómina, pues eso significa recaudación. Exacto, sí, yo creo que sí. Yo no estoy de acuerdo con esta idea muy popular de que se fue abriendo la brecha entre ricos y pobres, porque los datos no dicen eso. El único lugar donde esto ocurre es en los países que hablan inglés, Estados Unidos, Gran Bretaña y un poquito Australia. Ocurre en China, y el resto del mundo redujo la desigualdad en los últimos 50 años, al interior de los países y entre países. Pero el fenómeno de redes sociales es el que permite que estas ideas se difundan muy rápidamente, la gente las empieza a creer y entonces, bueno, pues nos van llevando a apoyar a estos personajes, ¿no? Que te digo, son pues, un problema, pero pues ni modo. Pues Macario, no sé si quisieras cerrar con algo en especial, ¿no? Yo creo que por aquí siguen llegando preguntas de la parte de pymes, habla mucho de las pymes, ¿no? Sí. Que yo creo que las que más han sufrido con todo este tema de la pandemia, las transnacionales con exportaciones logran salir, las pymes, pues es el sector mucho más local y ese es el más impactado. ¿Algún comentario al respecto? Pues ahí la desgracia es que todas las herramientas e instrumentos que tenía el gobierno para apoyar pymes prácticamente desaparecieron, no se ve ningún interés en hacerlo, no tienen dinero ya para eso. Todo el dinero que hay en gasto social, prácticamente 80% se va en las famosas pensiones, que además le están llegando a las mismas personas que ya recibían una pensión del seguro o del ISSSTE, porque es la forma más fácil de repartir. Entonces, pues yo quisiera decirle a quien está en las pymes algo, pero no tengo nada, nada que le pueda yo decir, oiga, le va a ir mejor así o va a haber esto. No hay nada. Entonces, y dado que la gente no tiene dinero, porque el golpe del 2020 los hundió y no se han podido recuperar, alguien mencionaba por aquí, perdón, pero hay 12 millones de pobres, pues sí, mano, venían desde mucho antes. De hecho, venía bajando la pobreza continuamente hasta el año pasado cuando subió.
y bueno, pues si la gente no tiene dinero, las pymes no tienen mercado. Pero yo no quería decirles eso porque otra vez 3 de noche y luego se van a dormir con esto, pero pues es lo que hay, mano, yo no puedo hacer magia. Sí, mira, pero a lo mejor para, ¿no? Para ir terminando, me gustaría a mí cerrar la parte, yo creo que yo siempre he sido optimista, ¿no? La verdad es que Intercam es un grupo que surgió hace 33 años y hemos logrado llegar hasta donde estamos. Damos trabajo a 2.500 colaboradores y pues, es trabajo, ¿no? O sea, trabajar, tenemos muchos factores en contra, pero pues, es trabajar, buscar cómo. Los mexicanos siempre hemos tenido esa capacidad, ¿no? Entonces, a pesar de, yo creo que podemos encontrar la manera de salir adelante. Veo el sector exportador, los que puedan exportar el, algo, ¿no? Es un sector que va a ayudar. La cercanía con Estados Unidos es una maravilla, sigue siendo hasta el día de hoy, pronto mejor ya pierde con China ese liderazgo, pero Estados Unidos sigue siendo nuestro vecino, hay oportunidades de exportación. Yo les diría, busquen exportar y trabajar y buscar, ¿no? De qué manera podemos salir adelante. Este país es fuerte y podemos hacerlo, ¿no? O sea, sí sé que está complicada la situación política y lo que nos ha presentado ahorita Macario, pero sí me gustaría terminar un poquito mejor optimista de que yo creo que es un país fuerte, tenemos a Estados Unidos al lado y busquemos la manera de exportar. Esa es una manera de lograr recursos y son dólares y podemos hacer muchas cosas. Macario, ¿no? Te dejo para que cierres la exposición. No, hombre, muchísimas gracias, Gabriel. Muchas gracias a todos por las preguntas, por estar aquí. No se pudo contestar todo, pero hicimos lo más posible. Y yo cierro diciendo lo que decía yo en el cierre. Acuérdense del Buda, todo se acaba. No hay que estar sufriendo demasiado. En 5 años, en 10 años, en 15 años, el escenario va a ser diferente. Hay que aguantar cuando nos tocan estas cosas y por encima de todo yo diría, hay que disfrutar la vida cuando la tiene uno. Entonces, aprovechen, no estén sufriendo por cosas que ni han ocurrido todavía. Gracias. Muchas gracias a todos, gracias por estar en el espacio Intercam y los vemos pronto. Vamos a seguir cerca de ustedes para atraerles. Al final les hacen unas encuestas, por favor, ayúdenles a contestarlas para que poderles dar lo que ustedes nos están pidiendo. Muchas gracias, Macario, de nueva cuenta. Y gracias a todos.